Hebreos 11. La fe en acción. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, dando Dios aprobación a sus ofrendas. Y por la fe, aunque murió, todavía habla. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se estableció como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas de campaña, como también lo hicieron Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que habría de venir. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, habló acerca del éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, porque había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para no ser liberados prefirieron morir. Y así obtuvieron una mejor resurrección. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Santiago 1, pruebas y tentaciones. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Esa persona es inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico, de su humillación, porque pasará como la flor del campo. Así como se levanta el sol y el calor abrasador hace que se seque la hierba y que su flor caiga y se pierda su belleza, así también se marchitará el rico en todos sus negocios. Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que es Dios quien lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta que da libertad y se mantiene firme, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la maldad del mundo. 1 Pedro 4, vivir para Dios. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Para vivir el resto de su tiempo en este mundo, no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya con el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, vivir en libertinaje, en pasiones desenfrenadas, en embriagueces, en orgías, en banquetes y en idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan.
Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se predicó el Evangelio a los muertos, para que aunque sean juzgados en cuanto a su naturaleza humana, vivan conforme a Dios en cuanto al Espíritu. El fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sean prudentes y manténganse sobrios para que puedan orar. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, el que sirve, hágalo con la fuerza que Dios proporciona, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele su gloria. Si los insultan por el nombre de Cristo, dichosos ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno sufra por asesino, o ladrón, o criminal, o entrometido. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si es difícil que el justo se salve, ¿qué será del impío y del pecador? Así que, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Cantares 8, el poder del amor. Cómo quisiera que fueras mi hermano, que hubieras mamado los pechos de mi madre. Así, al encontrarte en la calle, podría besarte sin que nadie me despreciara. Te llevaría, te introduciría en la casa de mi madre, tú me enseñarías, y yo te daría a beber vino aromático, mosto de mis granadas. Su izquierda esté bajo mi cabeza, y su derecha me abrace. Les hago un juramento, jóvenes de Jerusalén, no despierten ni perturben al amor hasta que quiera despertarse. ¿Quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté, allí donde tu madre te dio a luz, allí donde te dio la vida. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, y los celos son tenaces como el sepulcro. Sus llamas son llamas de fuego, es una llama divina. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas las riquezas de su casa a cambio del amor, solo conseguiría desprecio. Tenemos una hermanita que todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si ella es un muro, construiremos sobre él torres de plata, si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. Yo soy un muro, y mis pechos son como torres. Así soy a sus ojos, como quien ha hallado paz. Salomón tenía una viña en Baal-Amón, arrendó la viña a unos cuidadores, y cada uno debía pagarle por su fruto 1000 monedas de plata. Pero mi viña, que es mía, está a mi disposición. Las 1000 monedas son para ti, Salomón, y 200 para los que cuidan su fruto. Tú, que habitas en los jardines, los amigos escuchan tu voz, déjame oírla. Huye, amado mío. Sé como un venado o como un cervatillo sobre las montañas de las especias. Isaías 40, consuelo para el pueblo de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén, y anuncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, y se allanen todas las montañas y colinas, que lo torcido se enderece y lo áspero se nivele. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todo mortal juntamente la verá. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama, y yo respondo, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo.
La hierba se seca y la flor se marchita cuando sopla en ellas el aliento del Señor. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente viene con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, o con su palmo marcó los cielos? ¿Quién encerró con medidas el polvo de la tierra, o pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el espíritu del Señor, o aconsejarlo y enseñarle? ¿A quién pidió consejo el Señor para que lo entendiera? ¿Quién lo instruyó en el camino de la justicia, o le enseñó conocimiento, o le mostró la senda del discernimiento? Ciertamente las naciones son como una gota en un balde, las considera como polvo en la balanza. Pesa las islas como si fueran granos de arena. Ni todos los animales del Líbano bastarían para el holocausto, ni su leña sería suficiente para el fuego. Ante él, todas las naciones son como nada, para él no cuentan ni carecen de valor. ¿Con quién, pues, compararán a Dios? ¿Qué imagen suya le pondrán? ¿Acaso un ídolo que funde el artífice, y que el orfebre recubre de oro y le coloca cadenas de plata? El que es demasiado pobre para tal ofrenda escoge madera que no se pudra, y busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No lo sabían? ¿No lo habían oído? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo entendieron cuando se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo, los despliega como una tienda para habitar. Él reduce a la nada a los poderosos, y a los gobernantes de la tierra deja como un mito. Apenas son plantados, apenas son sembrados, apenas su tallo echa raíz en la tierra, cuando él sopla sobre ellos y se secan, el torbellino los arrastra como paja. ¿Con quién, entonces, me compararán? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Levanten los ojos y miren a los cielos. ¿Quién creó todas estas estrellas? Él hace salir a su ejército en perfecto orden, a todas las llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que no falta ninguna. ¿Por qué dices, Jacob, y por qué hablas tú, Israel, mi suerte está oculta para el Señor, mi causa pasa inadvertida a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Josué 1. El Señor comisiona a Josué. A la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora entonces, prepárate para cruzar el río Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que les doy a los israelitas. Yo les he entregado, tal como lo prometí a Moisés, todo lugar que pisen las plantas de sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Eufrates, es decir, toda la tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, al occidente. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a este pueblo a la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Solo sé fuerte y muy valiente. Esmérate en cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito.
Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué les dio esta orden a los jefes del pueblo. Recorran el campamento y ordénenle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da en propiedad. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: Acuérdense de lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da este territorio, al oriente del Jordán, para que vivan en paz. Sus mujeres, sus niños y su ganado se quedarán en la tierra que Moisés les dio a ustedes, pero todos los hombres de guerra, bien armados, marcharán al frente de sus hermanos israelitas. Así los ayudarán, hasta que el Señor les conceda descanso a ellos también, como se lo concedió a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Después podrán volver ustedes a la tierra que les pertenece, la que Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del Jordán. Ellos respondieron a Josué: Haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, como obedecimos a Moisés. Solo que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, será condenado a muerte. Sé fuerte y valiente. 2 Timoteo 1, exhortación a ser fiel. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Te escribo a ti, Timoteo, hijo querido, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados, al recordarte noche y día en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Al contrario, tú también soportas sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Pero ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio he sido yo nombrado heraldo, apóstol y maestro. Por eso sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he encomendado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Guarda el buen depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia ante él en aquel día. Tú sabes muy bien cuántos servicios me prestó en Efeso.